Hola a todos, el capítulo de hoy de Dime qué se esconde tras las preguntas del MIR va a hablar del mieloma múltiple, de las gamma-patías monoclonales. A ver, en esto concretamente sobre lo que os quería insistir hoy es como un tema, una parte de un tema, pero un tema completo se puede estudiar perfectamente solo profundizando en sus preguntas del MIR. Por ejemplo, el mieloma múltiple, un tema en el que hay muchas preguntas, en el que tenemos suficientes preguntas como para incluir conceptos que te sirvan para una visión global de esa enfermedad. Si te lo repasas todos y miras unas cuantas cosas paralelas, el tema casi que no tienes que volver a estudiártelo, simplemente revisarte las preguntas otra vez con las anotaciones que has tomado en tus esquemas. Vamos a empezar, por ejemplo, por esta pregunta 158 sobre el mieloma, que es una pregunta muy corta, 2005-2006, ante un paciente de 60 años diagnosticado de mieloma múltiple y que se mantiene asintomático. Tú tienes que saber también, cuando estás viendo preguntas, no solo por esta pregunta y para aprender de ella, sino en general, que en enunciados cortos cada palabra es oro. Enunciados cortos cada palabra es oro. ¿Por qué? Porque simplemente con una sola palabra, un solo giro, te puede dar ya la clave para decirte qué es lo que te estamos preguntando ahí, porque sería mucho más fácil tener elementos para dilucidar entre unas respuestas y otras ante un enunciado muy largo, donde tengo que ir buscando si pone esto, si pone tal, a lo mejor porque tiene insuficiencia renal no pongo tal tratamiento, tal otro, pero en una frase muy corta ante un paciente de 60 años, uno, importante, con mieloma múltiple, y que se mantiene asintomático. Solo hay tres conceptos: 60, mieloma, asintomático, nada más. Entonces tengo que saber que cuando hay frases muy cortas, eso te da la clave. Siempre que en una enfermedad de este tipo te pongan que es asintomático, te están diciendo, ojo, te estoy presentando la versión más light, la versión con menos clínica, la versión menos evolutiva, y por lo tanto te estoy conduciendo a que pienses en el tratamiento menos agresivo también. Eso uno. Segunda enseñanza sobre trabajo con las preguntas del MIR. Cuando alguien pone una pregunta sobre tratamiento, en el 90% de los casos, alguien que pone una pregunta sobre tratamiento, y más ahora que hay solo 4 respuestas, en las 4 respuestas pone 4 tratamientos. Si gasta una de las respuestas, uno de los posibles distractores, en ponerte no está justificado todavía ponerle tratamiento, o solo observación, o no le pongo tratamiento, para mí esa frase puesta, esa respuesta en una pregunta sobre tratamientos pasa a ser mi principal candidata. No digo que siempre sea esa, pero que si el que pone la pregunta me pone esa como una de las opciones, o es la respuesta correcta o es el distractor. O sea que siempre tiene una importancia bastante grande. En este caso es que se juntan las dos cosas. Se juntan que me digan específicamente que el paciente está asintomático con que una de las respuestas sea que no está justificado comenzar todavía tratamiento. Entonces lo tengo medianamente claro. Pero voy leyéndome las otras respuestas. El tratamiento poco agresivo con melfalán y con prednisona, me hablan sobre ello. A lo mejor tratamientos poco agresivos, no trasplante, serían más bien para pacientes mayores, donde tampoco quiero tener mucha toxicidad por el tratamiento. Se debe comenzar tratamiento con poliquimioterapia y me estudio toda la poliquimioterapia. En 2005-2006 el tratamiento era distinto del que hay ahora y por lo tanto no me sirve mucho. Tratamiento con poliquimioterapia y consolidar con trasplante autólogo, me lo subrayo mucho porque sí coincide con cosas que tengo en el manual y me servirá para preguntas futuras. Bien, este paciente tenía 60 años. El siguiente paciente, el de la 139, un hombre de 65 años, por el mismo precio más o menos, diagnosticado, esta pregunta es de 2007-2008, 2 años después, diagnosticado de mieloma múltiple, IgG-kappa con un nivel de paraproteína de 2400 miligramos de decilitro. Todo eso lo localizo en mis apuntes, qué nivel tiene, si son criterios o no. Dice que sin Bence-Jones, sin anemia, sin insuficiencia renal, sin hipercalcemia y sin lesiones óseas significativas. O sea, es decirme asintomático, pero desarrollándomelo más. Un poquito de Pokémon evolución, pero muy poca. Pero yo localizo todo eso y pongo, esto coincide con una cosa que se llama el smoldering mieloma, el mieloma quiescente. Y lo pongo por ahí localizado, significa que no tiene esto, esto, esto ni esto.
La actitud terapéutica inicial debe ser, pues ya voy buscando, porque me he hecho la pregunta previa, no tratamiento inicial, seguimiento, iniciar tratamiento ante datos de progresión, que es la respuesta 5. Pero fijaos que en la respuesta 1 volvían a mencionarme un esquema con melfalán y con prednisona, o sea, eso significa que ahí estaban muy focalizados en ese tratamiento, ¿no? Y me vuelven a mencionar en la 3 el autotrasplante. Son cosas que me sirven para que al ir coincidiendo ciertas respuestas me haga pensar que la clave, que es meterse en la mente del asesino, tenéis que insistir mucho sobre ello. Una persona que pone una pregunta del MIR vuelca en esa pregunta del MIR las cosas que se sabe y las que se saben mejor y las que le parecen más importantes. Si esa persona sigue poniendo preguntas del MIR, seguirá volcando conceptos muy similares. Y eso nosotros tenemos que saberlo perfectamente. La siguiente pregunta es la 125. También una pregunta con enunciado corto. Y ahora simplemente tratamiento mieloma múltiple, ¿cuál es cierto? O sea que no me dice nada. Simplemente el enunciado no me sirve para nada. Tengo que ir localizando las respuestas. La mayoría de los pacientes experimentan remisión completa con melfalán y prednisona. Fijaos cómo sigue dándole vueltas sobre un mismo concepto, y yo, como ya me lo he trabajado antes, ya estoy preparado para ello. Se logran respuestas que alargan la supervivencia más allá de 15 años, digo, pues, no sé, no me suena tampoco mucho, pero voy a seguir leyendo. Los pacientes jóvenes pueden beneficiarse, ojo al verbo poder también, de altas dosis de quimioterapia seguidas de autotrasplantes de precursores hematopoyéticos. Me la habían dejado votando los años previos, me habían hablado del autotrasplante, del trasplante autólogo, yo me lo había repasado y ahora me sale como respuesta. Esa sería la respuesta correcta. Y el trasplante halogénico me viene como respuesta de relleno en la 5, el trasplante halogénico, el de elección en pacientes ancianos. 1, en pacientes ancianos no, me lo miro, no se les trasplanta. Y 2, el que se usa en el mieloma no es el halogénico, sino el autólogo. Pero eso ya lo han puesto en 2008-2009. Veréis cómo luego sale. La pregunta 68. Me dice así. Aquí, lo primero que tengo que ver ante preguntas sobre todo largas es una visión macroscópica de la pregunta. Y en esta visión macroscópica de la pregunta a mí me sale directamente pensar que me están diciendo un enunciado de un caso clínico de lo que sea, pero por las respuestas me da toda la pinta de que es un mieloma. Porque me hablan de seriosis radiológica, aspirado de médula ósea, electroforesis sérica, urinaria, pero bueno, voy a leerla, pero ya sabiendo que parece que pueden hablarme sobre eso. Por eso me la leo con cierto cariño mielomatoso, o sea, en cierto modo pensando en que van a conducirme para allá. 72 años, fractura patológica en fémur izquierdo, tras la intervención quirúrgica, estudio diagnóstico y me encuentro con hemoglobina 9,5, proteínas totales de 11. Ya simplemente con eso yo sabría que es un mieloma. Pero sigo leyendo para ver qué otros datos me hablan. Hay muchas proteínas y sin embargo la albúmina sérica está baja, o sea que son las gamma-globulinas las que están altas. Pero me veo también que me hablan de la beta-2 microglobulina o de la creatinina y las localizo en mis esquemas en donde hablo de los criterios diagnósticos y de los factores de mal pronóstico. Y por último me dicen cuáles serían las pruebas diagnósticas necesarias para confirmar el diagnóstico más probable. Bueno, pues simplemente es quedarme con el aspirado de médula ósea, la electroforesis sérica y urinaria. Como diagnóstico me lo sabía ya, lo localizo, veo qué datos vería, veo qué porcentaje de plasmocitosis sería útil para diagnosticar que es un mieloma múltiple, veo qué niveles de IgG, por ejemplo, en sangre, qué niveles de cadenas ligeras. Todo eso para estar preparado para una futura pregunta. Seguimos con la pregunta, en este caso 55. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con respecto al mieloma múltiple? Fijaos, con todo el trabajo previo que se ha hecho con las preguntas, más las que me he saltado yo, y con todo el trabajo previo con vuestros esquemas y con vuestras clases y con vuestro todo, estamos preparados para decir, venga, suéltame frases, que yo voy a estar preparado para cualquier frase que me digan para decirte si es cierta o es falsa. Me dicen cuál es falsa. Son datos importantes para el pronóstico, la citogenética, los niveles séricos de albúmina y beta-2 microglobulina. ¿Veis que estos los hemos trabajado antes con la pregunta previa? Ya me lo sabía y por lo tanto no me suponen ningún problema. El bortezomib, la talidomida, la lenalidomida y la poliquimioterapia son herramientas terapéuticas muy útiles. Como me he visto toda la quimioterapia antes porque nos ha salido como relleno, me la he trabajado, sé que esta frase también es cierta. El trasplante autólogo autogénico de progenitores hematopoyéticos proporciona una larga supervivencia libre de remisión.
de progresión. Pues ya he visto, porque me lo han preguntado antes y ha salido en varias respuestas, qué es la alternativa fundamental. Bueno, pues ya considero que es cierta. El trasplante halogénico se debe considerar un procedimiento experimental. ¿Recordáis que me salió en la respuesta 5 de otra pregunta? Ya estaba preparado para esta frase también. Tenía también antecedentes. Sé responderle y sé que sí, no es el tratamiento fundamental desde luego. Y dicho todo esto, esta pregunta se podía responder muy sencilla porque la frase 5 es excesivamente categórica. Para el plasmocitoma, uno de los tratamientos fundamentales es la radioterapia. Y aquí me pone que la radioterapia no tiene ningún papel en el tratamiento de esta enfermedad. Bueno, pues yo sabía que sí porque me he visto todo el tratamiento previo. Pero también podía descartarla por las respuestas previas. Pero, a lo que insisto más, si tú haces esta pregunta sin esta mentalidad, lees todas las respuestas rápido, lees las 5, dices, esta pregunta me la sé. Por eso mucha gente que me dice, yo es que las preguntas de las desgloses ya me las sé. Yo creo que no se las saben. No se las saben porque saberse una pregunta de los desgloses es saber todo esto que estamos viendo, o sea que requiere mucho más trabajo. Me queda la pregunta 30 y la pregunta 20. La pregunta 30 es otro caso clínico, pero en este caso ya es un hombre de 72 años. Ya me presentan un hombre más mayor. Me veo el cuadro clínico y lo tengo medianamente claro. Ya veis que no sería necesario saberme o diagnosticar que es un mieloma múltiple, porque todas las respuestas me hablan sobre cosas que tienen relación con el tratamiento del mieloma múltiple. Pero me lo leo por saber cómo me cuentan casos clínicos, por ver qué datos analíticos me están poniendo, que si la VSG, que si la creatinina, que si la proteinuria de cadenas ligeras, cuánto es, 4,5 gramos en orina 24 horas, infiltración en médula ósea del 45% de células plasmáticas, también importante, y veo el porcentaje de células plasmáticas que son criterios. ¿Cuál es cierta en relación con el tratamiento recomendado? Pues, con todo lo que me he trabajado antes, el tratamiento depende del resultado del estudio citogenético. Tras la terapia inicial de inducción, la edad del paciente es adecuada para realizar posteriormente un trasplante autólogo. Pues ya sé que con 72 años seguramente no. El tratamiento de inducción más apropiado debe incluir un esquema de 3 fármacos, por ejemplo, bortezomib con melphalan y con prednisona. ¿Os suena? Hemos hecho preguntas suficientes sobre eso. ¿Le añadimos el bortezomib ahora como algo importante? Pues sí. Y además, anoto por ahí, y en el comentario de la pregunta me viene, que al tener un cierto grado de insuficiencia renal, porque me hablan de una creatinina de 2,5, el bortezomib sería una de las principales alternativas, o sea, de mucho más peso todavía, y no tanto la lenalidomida como viene en la respuesta 5. Toda esa información la saco de una pregunta que había sabido responder perfectamente porque había trabajado con las previas. Y termino con la 20. Me hablan de otro paciente, mujer de 64 años, con túnel carpiano, que presenta astenia y disnea progresiva. El túnel carpiano ya empieza a decir, túnel carpiano, no sé yo, astenia y disnea progresiva hasta hacerse de pequeños esfuerzos, algún tipo de cardiopatía tendrá. Tiene una ProBNP elevada, componente monoclonal de cadenas lambda, solo para cadenas lambda me están diciendo. Los niveles de cadenas ligeras, libres, kappa y lambda son, respectivamente, pues veo que las lambda son muchísimo más altas que las kappa, y le hago una punción externa y veo una plasmocitosis medular del 6%. Como yo sabía los niveles de plasmocitosis medular que me diagnosticaban un mieloma múltiple, aquí pues ya no me cuadra con el mieloma múltiple. Y a la ausencia de lesiones líticas en TAC, pues tampoco me cuadra con el mieloma múltiple. Tengo un componente monoclonal que son cadenas ligeras lambda, exclusivamente. Y el cuadro clínico, túnel carpiano, miocardiopatía, pues voy a ver qué posibles diagnósticos me da. Un Waldenström no es, porque el componente monoclonal sería IgM. Un mieloma múltiple no cumple los criterios de plasmocitosis medular y el componente monoclonal son solo cadenas ligeras lambda. Y un síndrome de Poems no es, porque no habría lesiones líticas, sino escleróticas. Todo eso lo veo en el diagnóstico diferencial. Por ejemplo, aquí veo el síndrome de Poems y veo que tendrá que ver el síndrome de Poems con la determinación del factor de crecimiento endotelial, del endotelio vascular. Y todo eso lo anoto posteriormente y veo que en este caso, que es una Pokémon evolución de preguntas sobre gammapatías monoclonales, se trata de una amiloidosis AL. Y veo la biopsia de grasa abdominal y la relaciono con el resto de las amiloidosis. O sea que he sacado una información de una Pokémon evolución, pero Pokémon evolución que hubiera sabido responderla por descarte trabajando con todo lo previo. Bien trabajado, buen trabajo por hoy. Hasta la próxima.